Bueno, si recordás, en el último encuentro que tuvimos, Jesús se despidió de la gente que lo estaba rodeando, diciendo que aprovechen mientras la luz está con ellos, que anden en la luz, porque obviamente el que no anda en la luz anda en las tinieblas, y les aconsejó a que siguieran la luz. Dijimos que la luz es Jesús y que la idea era que aprovecharan a estar con Él mientras Él todavía estaba, porque ya quedaba poco tiempo. Tan poco tiempo quedaba que lo que vamos a ver hoy es justamente el momento en el que Jesús se retira ya de Jerusalén para no volver hasta el momento del desenlace. Claro, estamos viviendo ya las últimas horas del día martes. Y ahora vamos a ver cómo el Señor hará su última invitación. Nos dice Juan 13:36 que Jesús les dijo: mientras tengan luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. ¿Te das cuenta que esto es la despedida? Es la última vez que Jesús tiene acceso a todas estas personas que lo están escuchando, ahí en la zona del atrio del templo. Y después de esto que estamos viendo hoy, Jesús se fue para no volver a encontrarse particularmente con los líderes del pueblo hasta que sea el momento del desenlace. Ese jueves, estábamos a martes a la tardecita, y el jueves sería a la medianoche el momento en el que lo llevarían capturado para ejecutarlo. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Es como que acá, cuando Juan comenta esta situación, no alcanza a entender cómo es que no creían en Jesús después de todo lo que habían vivido. Ellos sabían que Jesús había resucitado a Lázaro, o sea, no tenían cómo escaparle a esa gran realidad. Ellos sabían que habían sido acallados por Jesús en las discusiones que todos ellos, los más inteligentes, los más sabios de ellos, quisieron entrampar a Jesús para callarlo y ninguno pudo. O sea, todos sabían que Jesús estaba recibiendo una sabiduría sobrenatural, divina, y por esas razones que ni los más inteligentes ni los más capaces habían logrado entramparlo, sino que muy por el contrario habían sido impresionantemente silenciados por Jesús. Escucharon también unos momentos atrás esa voz sobrenatural que habló desde el cielo, y continúa el relato diciendo: así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿No te parece impresionante que 700 años antes de este momento el profeta Isaías haya descrito toda esta situación que se daría con Jesús y los líderes a través de su vida, pero particularmente en la vivencia de este día martes que estamos comentando? Toda esta vivencia, reacción y actitud de los líderes había sido predicha clarísimamente por el profeta Isaías, y Jesús la trae ahora a la memoria de las personas. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto es lo que le estaba pasando a esta gente, ¿no? Porque de a poquito fueron bloqueándose, fueron rechazando la voz de Dios, paso a paso lo fueron haciendo, hasta que de pronto se encontraban negando tan directamente las evidencias divinas que, viendo claramente su error y que estaban siguiendo los pasos del enemigo, eligieron seguir al enemigo, ya conscientemente, pero se cerraron, se bloquearon y no quisieron escuchar la voz de Dios. Y sabes que acá, cuando Juan está comentando esto, dice que esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Fíjate qué notable y qué claro, ¿no? Porque cuando Juan está comentando esto y recordando esto que pasó ese día, dice que esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. O sea, claramente está interpretando que estos dichos de Isaías están relatando y describiendo el momento que estamos diciendo que se vivió en este día martes, en los enfrentamientos constantes entre los líderes y Jesús, lo que terminó en el bloqueo total del liderazgo de Israel, ¿no es cierto?
Cambié de lugar ahora y de ambiente porque te quiero comentar algo que está dentro de esta historia que me parece fuertísimo y quiero que le prestes una atención muy particular, muy especial. Mira lo que dice el versículo 42, pero léelo pensando y entendiendo bien lo que dice. Mira, dice, sin embargo muchos de ellos, muchos de quienes, de los presentes, acá dice incluso muchos de los jefes, creyeron en él. ¿Te das cuenta? No es que nadie le creía a Jesús, muchos sí le creían, inclusive jefes, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Esto es tremendo porque estamos viendo que había gente de esta que no había bloqueado la voz del Espíritu Santo. Le escuchaban a Jesús, entendían y creían en Él. Pero ¿qué pasa? Mirá vos qué problemón este. Dice que no decían nada. No lo confesaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados por los fariseos de las sinagogas. Entendieron, vieron, pero fueron cobardes. Ahora, es complicado ser cobardes cuando esa cobardía va a hacer que estés perdiendo tu oportunidad de recibir la vida eterna, porque el mensaje de Jesús era la vida. ¿Y qué ganaban con mantenerse alineados a la estructura de poder a la cual ellos pertenecían? A seguir jugando, a ser parte de este sistema que se llamaba pueblo de Dios, pero la verdad que a esta altura, te das cuenta, se había ido la banquina mal, eran un absoluto desastre, empezando desde los líderes y yendo para abajo, porque acá estás viendo gente que cree, gente que escucha, gente que confía, pero dice, sí, la verdad, evidentemente es el Mesías, pero ¿sabe qué? Si yo lo digo, voy a tener problemas con mi trabajo, voy a tener problemas con la estructura a la cual yo pertenezco. Así que entre el Mesías y todo lo que Jesús dijo, que le creo, pero yo prefiero seguir como estoy, con mi trabajo, obedeciendo a mi jefe, porque si no, mi jefe, voy a tener problemas con mi jefe, me van a echar de la sinagoga, me van a echar del templo. ¿Te das cuenta que estaban atrapados por el sistema? Querían seguir perteneciendo al sistema, más allá de lo que sus conciencias claramente les decían. Preferían seguir cobrando su sueldo y por eso, aunque sabían que Él era el Mesías, ocultaron deliberadamente sus convicciones. Qué tremendo es cuando una persona está tan atrapada por un sistema de poder dentro de lo que es el pueblo de Dios, porque es lo que le estaba pasando a esta gente, que estaban tan atrapados que les impedía obedecer a Dios. O sea, algo te das cuenta que está muy mal, ellos no lo estaban viendo o lo veían y preferían pasarlo por alto y quedarse con ese bienestar temporal, no incomodar a sus jefes, aunque al hacer esto estuviesen traicionando a Dios. ¿Se puede llegar a este punto? Bueno, acá lo tenés. Preferían recibir los honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿Puede ser eso? Bueno, puede pasarte a vos también. Cuando vos tenés que elegir, ¿qué elegís? ¿El bienestar temporal, pasajero, el no tener muchos problemas con el entorno en el que te manejás, en tu sistema, en tus jefes, en demás? ¿O preferís hacerle caso a lo que es la voluntad de Dios cuando te das cuenta que es diferente a la voluntad que vos estás siguiendo? Cuando tenés que elegir entre lo que Dios indica para tu vida y lo que los hombres te indican, ¿qué elegís? El que cree en mí, acá Jesús está queriendo que quede algo muy claro, porque el ver esto, el saber que esto estaba pasando, él veía que había gente que confiaba en él y le creía, pero eran cobardes. Y esa cobardía le costaría la vida eterna. Entonces Jesús dijo, el que cree en mí, clamó Jesús en voz fuerte, ¿está bien? Está diciendo, gente, los que creen en mí, el que crea en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Acá está hablando Jesús de que creerle a Él era creerle a Dios el Padre, era creerle a Dios. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? ¿Qué es lo que está queriendo que todos entiendan con una claridad completa? Bueno, en el versículo 46, acá
no hay más ilustraciones. El mensaje de Jesús es contundente y directo. ¿Qué dijo Él cuando hablaba de la luz y que sigan la luz? Bueno, Jesús dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. O sea que está clarísimo el camino. No escuchar sus caminos y hacer lo que a uno le parece, seguir lo que a uno le parece más conveniente y cómodo para el momento, es andar en tinieblas. Luz o tinieblas. Tuya es la elección y de la gente que vivía en este tiempo era la suya. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. El Señor, te das cuenta que quiere que todo aquel que está escuchando sepa que puede sentir completa libertad en lo que va a hacer, en el camino que va a elegir. O sea, ¿vas a creer en Jesús y lo vas a seguir? ¿O vas a seguir en el estándar de vida que elegiste seguir y que, bueno, te va razonablemente bien, tenés todo bajo control y, bueno, y te gusta seguir viviendo la vida como la estás viviendo? Si bien siempre seremos libres de elegir el camino por el cual seguir, Jesús quería que entendamos claramente que el destino a donde nos lleva ese camino no da lo mismo. Jesús quiere que sepamos cómo termina la historia, si lo seguimos a Él o si no lo seguimos a Él. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó cómo decirlo. Te das cuenta que están trabajando en equipo, toda la deidad está trabajando en equipo. El Padre que pone las palabras en boca de Jesús, el Espíritu Santo que está buscando convencer a la gente para que abra su corazón y confíe y avance en seguir a Jesús. La deidad completa está trabajando en equipo para lograr la salvación, pero ¿sabes una cosa? La decisión final no es ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Ellos, Dios, lo que quieren es tu salvación, pero no pasan por encima de tu voluntad. Es tu voluntad la que decide si vas a aceptar el plan de la deidad para salvarte o elegirás hacer con tu vida lo que vos prefieras. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. El plan del Padre es salvarnos a todos. Jesús estaba ejecutando esa parte del plan. El Espíritu Santo, el equipo completo de la deidad estaba luchando por la salvación de esas personas que lo estaban escuchando. Pero viste, unos lo rechazaron abierta y directamente, lo enfrentaron. Otros creyeron en él, pero fueron tan cobardes que estaban dispuestos a perder su vida eterna antes que confesar lo que sentían en su corazón y en su mente, que le creían a Jesús, que entendían que era el Mesías. Pero voy a tener problemas con mis jefes, me van a echar de la sinagoga, me van a echar del templo, y yo prefiero seguir como estoy, ¿viste? Porque si pierdo mi trabajo, si desobedezco a mis jefes, que me doy cuenta que le están errando mal, mis jefes lo están errando mal, el sumo sacerdote y los demás líderes, los ancianos, la están errando mal, yo lo veo clarito, decían muchos, pero prefiero sentirme tranquilo y cobijado dentro de este sistema en el que estoy desde que tengo uso de razón, acá me siento contenido, acá puedo seguir viviendo tranquilo. Si acepto a Jesús, ¿qué va a pasar? Es una decisión de vida que todos tenemos que aceptar. Si seguimos a Jesús, ¿qué va a pasar? ¿A vos qué te parece? Si seguimos a Jesús, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo termina nuestra historia? Y si no lo seguimos, ¿cómo termina nuestra historia? Si elegimos vivir cómodos, tranquilos, según simplemente nos parece a nosotros. ¿Cuál sería la diferencia? Lo dejo para que el Espíritu Santo resuelva esa pregunta en tu mente. Que Dios te bendiga.